En este capítulo vamos a ver cómo podemos abrir archivos con distintos programas. Bien, para ello tenemos que tener muy claro qué tipo de archivo estamos manejando y qué programas tenemos en nuestro sistema operativo de Windows que me permitan abrir ese tipo de archivos. Bien, vamos a hacer en primer lugar un ejemplo con un archivo de texto. Un archivo de texto que hemos creado en el capítulo anterior. Bien, para ello me voy a ir al botón de la carpeta de la barra tareas del explorador de Windows. Voy a abrir documentos con doble clic, recordar. Voy a abrir la carpeta textos y aquí tengo el documento. Fijaros que de forma predeterminada él va a tender a abrir este documento con Microsoft Word, que es el programa que tenemos instalado además del WordPad y que es más potente en nuestro sistema operativo. Bien, si hago doble clic sobre este archivo directamente, se va a abrir con el programa Microsoft Word. ¿Qué sucede? Que si este programa todavía no sé manejarle y me cuesta pues un poco entenderle, claro, me veo casi abocado a tener que trabajar con él. Bien, no es necesario. Cierro esta ventana en la X y voy a decirle que hay otro programa que tengo en mi ordenador, en mi sistema operativo, que me permite abrir ese tipo de archivos y que, curiosamente, es el programa con el que inicialmente se ha creado este documento de texto. Bien, para ello tenéis que hacer un clic con el botón de la derecha sobre el archivo en cuestión, elegir la opción Abrir con, y en este caso de la lista que se nos muestra, elegir la opción WordPad. Esto que acabáis de ver ahora mismo solo sirve para abrir un documento una vez. Mirad, si yo cierro esto y vuelvo a hacer doble clic sobre el archivo, vuelve a abrirse con Microsoft Word. ¿Cómo puedo hacer que este tipo de archivos puedan abrirse con el programa seleccionado cada vez que yo haga doble clic sobre él de forma predeterminada? ¿Cómo predetermino que este tipo de archivos se abra con WordPad en vez de con otro programa? Bien, voy a hacer un clic con el botón de la derecha sobre archivo, voy a la opción abrir con, pero esta vez en vez de elegir el programa, puesto que ya hemos visto que aquí solo se abriría una sola vez y cada vez que tengo que abrirle se abriría con Word, tendría que cerrarlo y volver a hacer esta operación, voy a decirle al sistema que me permita elegir un programa predeterminado. Voy a elegir y aquí, fijaros que me aparecen dos programas. Si yo pinchara esta flecha aparecerían muchos más. No todos tienen que estar relacionados con documentos de texto. En este caso, yo voy a elegir de la lista los recomendados, WordPad, podría elegir también blog de notas u otro documento que tuviera, programa que tuviera de texto. Voy a elegir WordPad y voy a asegurarme de que tengo activada la casilla de verificación, usar siempre el programa seleccionado para abrir este tipo de archivos. ¿Qué gano con esto? Pues que cada vez que yo abra el archivo con doble clic, se abrirá con el programa WordPad. Voy a dar a aceptar. ¿Veis? Se abre con el WordPad, pero ¿realmente habré cambiado las propiedades de apertura? ¿Se abrirá la siguiente vez directamente con WordPad? Vamos a comprobarlo. Cerramos esta ventana en la X. Y ahora fijaros una cosa muy curiosa. El icono, que es la imagen que simboliza este documento de texto, ha cambiado. Antes aparecía una W, que indicaba que se iba a abrir con Microsoft Word, y ahora al cambiarle las propiedades de apertura, cambia el icono mostrándome otro tipo de archivo de texto. Fijaros, si hago doble clic sobre él, ya se abre con el programa WordPad. Bien, pues acabamos de cambiar las propiedades de este tipo de archivos. Vamos a cerrar la ventana. Vamos a elegir otro tipo de archivo distinto, como por ejemplo pueden ser imágenes, para que lo veáis. Pincho en imágenes, me voy a imágenes de muestra, doble clic, y aquí tengo algunas de las imágenes de muestra de nuestro equipo. Voy a elegir aleatoriamente cualquiera para abrirlo, por ejemplo los pingüinos. Fijaros, al hacer doble clic sobre pingüinos, yo tengo configurado que se me abra con un programa que se llama Picasa. Bueno, ya veremos más adelante que este es un programa bastante adecuado. Ahí me gusta mucho porque me crea un efecto de transparencia el fondo de página, puedo desplazar la fotografía y puedo visualizar la parte que en el segundo plano que tengo en la ventana, puedo hacer un zoom
con la ruleta del ratón en tiempo real, moviendo la ruleta, más y menos. Con estas fechas aquí yo puedo también, bueno, pasar a la siguiente imagen, ya lo veremos más detenidamente. Y si pincho en una parte fuera de la imagen, se me abre como si fuera dentro de una ventana. Y tengo aquí el menú con las opciones más básicas, que son exactamente las mismas que trae por defecto el programa de Windows, el visor de fotos. Bien, pero imaginaos que, bueno, pues a mí mi fotografía se me abre con otro programa que no es Picasa, que es otro programa que tengo en el ordenador, o simplemente he instalado una aplicación que es más potente y ese programa ha, digamos, arrebatado al sistema las propiedades de apertura de dicho archivo. ¿Cómo lo voy a dejar como estaba? ¿O cómo puedo decirle que me lo abra con el programa que yo quiero? En este caso, el visor de fotos de Windows. Bien, vuelvo a hacer exactamente lo mismo que hice antes. Cierro esta ventana, hago un clic con el botón de la derecha sobre ese archivo, le digo abrir con, y fijaros, él me propone algunos de los programas que tengo en el equipo para abrir esta imagen. Adobe Photoshop, la galería fotográfica de Windows, incluso Word, Paint, Pixel Weaver, visor de fotos de Picasa, visualizador de fotos de Windows. Si yo eligiera cualquiera de estos, solo se abriría esa fotografía una sola vez con uno de los programas que elija en este listado. Y la siguiente vez, si quiero que se abra con el mismo programa, tendría que volver a elegirle. Vamos a ver cómo puedo cambiar directamente la apertura para este archivo y todos los demás que tengan las mismas características. Bien, vamos a elegir programa predeterminado. Me aparecen aquí los programas recomendados. En este caso, yo quiero abrirlo con el visualizador de fotos de Windows. Por lo tanto, hago un clic sobre el visualizador de fotos de Windows. Me aseguro que tengo activada esta casilla que hemos visto en el capítulo anterior. Pulso sobre el botón aceptar y le acabo de decir que se abra con el programa que veis aquí, visualizador de fotos de Windows. Si yo ahora cierro esa ventana y elijo otro tipo de fotografías, pero veis, ambas JPG, es el formato estándar con el que vamos a trabajar la mayoría de las veces, el formato estándar de una cámara de foto, de un teléfono. Voy a hacer doble clic, por ejemplo, en Medusa, y al hacer doble clic, fijaros que no es el archivo Pingüinos, pero he cambiado las propiedades de apertura para todos los archivos que sean del tipo de el archivo que elegí inicialmente de Pingüinos. En este caso Medusa, pero es el mismo tipo de archivos. Por lo tanto, acaba de cambiar esa propiedad de apertura eligiendo que se abran este archivos y otros posteriores del mismo tipo a partir de ahora con este programa. Y ya sabéis, podéis elegirlo bien porque se haya desconfigurado o bien porque os apetezca elegir un programa distinto del que trae por defecto el sistema operativo de Windows 7. Bien, cerramos esta ventana y nos vemos en el siguiente capítulo.